Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 11, donde dice: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Jesús se había reunido en varias ocasiones con publicanos y pecadores, lo que le valió serios reproches de los fariseos, ya que ellos dijeron que cuando vieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo, capítulo 9, versículo 11. Por tanto, aparentemente, pudiera considerarse como un contrasentido la instrucción sobre dónde debían de alojarse aquellos a quienes enviaba para predicar el Evangelio. Tengas en cuenta que los predicadores del Evangelio no podían ellos hospedarse en cualquier lugar, porque podría perjudicar su misma reputación personal, ya que ninguna persona es indigna de ser alcanzada con el Evangelio, pero no todas son dignas para hospedar a los evangelistas. Esta podría ser la intención de Jesús al dar esta instrucción. De otra manera, hospedarse en una casa digna dignificaba el Evangelio. Una persona, por otro lado, de mal testimonio, no es digna de hospedar a un mensajero del Señor. Y de la misma manera, el evangelista debe cuidar su testimonio, que incluye evitar comentarios de otros cuando se hospeda en casa de viudas o hermanas que viven solas. El Señor, que predicaba y comía con publicanos y pecadores, se hospedaba siempre en lugares dignos, como por ejemplo en la casa de sus amigos en Betania. Pero los enviados predicarían el Evangelio en lugares públicos y ocasionalmente en las sinagogas. En el auditorio habría, como no, personas bien dispuestas al mensaje, que son los que estarían esperando la venida del Mesías, la consolación de Israel, como señala Lucas capítulo 2 y versículo 25. Estos estarían gozosos de hospedar a los mensajeros que le traían las buenas noticias de presencia precisamente del mismo Mesías y el mensaje de esperanza que le había encomendado proclamar. Es interesante notar que el mismo Señor no le instruye sobre el lugar en donde debían de predicar, sino sobre el que debían de escoger para hospedarse. La predicación no tenía un espacio determinado para llevarla a cabo. Podía ser en una plaza, en un camino, en el campo, sobre la montaña, a la orilla del mar, desde una barca o en una casa, ya que esos eran los lugares que Jesús había usado para predicar el Evangelio y enseñar a las gentes. Pero el que brinda hospitalidad está indicando con ello una condición digna, esto es, de buena disposición. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras de hospitalidad por hospedadores dignos. Tal era la condición de Abraham cuando recibió a los ángeles y al Señor en el encinar de Mamre. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8. Y así también Rebeca, cuando ofreció desinteresadamente hospedaje y forraje para los camellos del siervo de Abraham. Génesis capítulo 24 y versículo 25. También Raquel, el sacerdote de Madián,
padre de Séfora, cuando invitó a Moisés a su casa. Éxodo capítulo 20 y versículo 20. Del mismo modo, Manoa, el padre de Sansón, invitando a comer al que le había profetizado el nacimiento de su hijo y que realmente era el ángel de Jehová. Jueces capítulo 13 versículo 15. O la tsunamita, preparando albergue para el profeta Eliseo. Note lo que dice. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10, donde dice: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. La condición de hospedadores se extiende a lo largo del Nuevo Testamento también, siendo suficiente citar, por ejemplo, a personas como Zaqueo, que recibió a Jesús en su casa. Lucas capítulo 19, versículos 5 y versículo 10. La familia de Marta, María y Lázaro, hospedadores habituales de Jesús y sus discípulos. Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. Lidia de Tiatira, que recibió a Pablo después de haber estado atenta al mensaje que predicaba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 14 y 15. Aquila y Priscila, hospedadores también de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 26 y Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Febe, la diaconisa de Cencrea, ayudadora de muchos, incluido el apóstol. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Filemón, que hospedaba a muchos y con quien Pablo deseaba quedar. Como señala, por ejemplo, Filemón, versículo 7, donde dice: Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y el versículo 22 dice: Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El espíritu hospedador marca la condición personal, siendo una de las manifestaciones necesarias en la vida cristiana. Hay diferentes textos bíblicos, daré solamente dos. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 13, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 2. La segunda instrucción tiene que ver con la permanencia, es decir, el tiempo en que el mensajero debía de permanecer en la misma casa donde se hospedaba. El Señor le dice que permaneciesen en el mismo lugar hasta que saliesen de la ciudad o de la aldea a donde habían llegado para predicar el Evangelio, ya que el siervo de Dios debe sentirse en el lugar en donde se hospeda como entre hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1, dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así pues, no hay razón para un continuo cambio de hospedaje, si es bien recibido en el primer lugar. El consejo era una de las normas de hospitalidad que regían en los tiempos de Jesús, como consta en documentos talmúdicos, ya que un cambio de lugar
de hospedaje por interés del visitante puede despertar sospechas de curiosidad. Estar en el mismo lugar permite dedicar mejor el tiempo para el ministerio, a no tener que hacer las presentaciones y dar tiempo para que se establezca un mutuo conocimiento, lo más elemental posible, que permita una mejor convivencia. Continuar con el versículo 12, donde dice: y al entrar en la casa, saludadla. Las instrucciones se centran ahora en el saludo. Pudiera considerarse como el saludo a la casa donde se hospedasen, pero en el contexto próximo, como señala el versículo 14, y al paralelo de Lucas permite también aplicarlo a todas las casas donde entrasen para predicar el Evangelio. El saludo personal entre amigos era muy extenso, con preguntas sobre las respectivas familias, muestras de interés por cuestiones generales de la vida, etc. De manera que esto ocupaba mucho tiempo. No es a este saludo al que se refiere Jesús, sino al saludo que debían de pronunciar al entrar en la casa, bien donde fuesen recibidos o tal vez en toda aquella casa a donde pudiesen entrar para predicar o para recibir el sustento necesario. Y cuando estéis entrando en la casa, saludadla. El saludo al que Jesús se refiere era la conocida fórmula usada también en Israel en su tiempo, que era paz a vosotros, que venía siendo común desde los patriarcas, como por ejemplo en Génesis capítulo 43, versículo 23, en Jueces capítulo 6, versículo 23. Esta es la fórmula de saludo que Cristo estableció para los suyos al enviarlos a predicar el Evangelio entonces. Lucas capítulo 10, versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. El mismo saludo lo usaría también después el Señor resucitado en el encuentro con los discípulos. También no debían de dar el mensaje sin saludar la casa primeramente, ya que el saludo permitía una distendida instrucción a la proclamación del Evangelio que vendría después. El saludo al entrar también permitiría discernir la acogida que luego se dispensaría al mensaje. También es bueno considerar que el ministro del Evangelio debe de ser una persona cortés y educada. El saludo evidencia la disposición no solo para hablar, sino también para escuchar los problemas ajenos y ayudar en lo posible a la solución de ellos. También debe de apreciarse un saludo cristiano ejemplar en todas las epístolas del Nuevo Testamento, donde los deseos de paz y gracia sobre los lectores animarían a estos a prestar atención a cuanto seguía luego, apreciando incluso las reconversiones hechas como de alguien que busca el bien, ya que por otro lado, un rostro serio, una palabra áspera, una rigidez legalista, predispone en el mejor de los casos para escuchar sin oír y atender sin obedecer, y en muchas ocasiones para rechazar abiertamente el mensaje. De esta misma manera debe de entenderse la comunicación de la predicación en la iglesia. No es la contundencia de la exhortación, ni la dureza de las palabras, ni lo enfático de la reprensión lo que va a hacer variar la vida de los cristianos. Pablo habla de amor y dulzura cuando dice que
Solo el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Además, siendo el Evangelio un mensaje de paz para todos, la proclamación debe de ir rodeada de paz, aliento y esperanza. Esto, por otro lado, no supone menoscabo alguno en enfatizar la verdad de la condenación eterna para el incrédulo, ni tampoco evitar la mención del infierno como lugar de condenación para los perdidos. Pero aún así, el mensaje de paz debe de ser predicado por quienes son, por el nuevo nacimiento, pacificadores. Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Incluso en la conversación con enemigos del Evangelio, el creyente debe de estar dispuesto a dar razón de la fe con mansedumbre. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La paz se personifica en esta instrucción como algo que se viene sobre la casa o sale de ella, según la condición de las personas, que sean dignas o indignas. La palabra paz no es un don de los discípulos, sino un don de Dios, que Él envía en respuesta al deseo formulado por ellos en el saludo a la casa, cuando debían de decir: la paz sea con vosotros. Los mensajeros no sólo pedían paz sobre la casa, sino que hablaban de paz en el mensaje que proclamaban, ofreciendo la paz que se alcanza en la salvación, como relación correcta con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y que además el Evangelio ofrece en el nombre de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 18 al 20. Esta paz de Dios descansaría sobre la casa, en el sentido de personas, si eran dignas, y si de veras la casa es digna, la paz de vosotros vendrá sobre ella. También debe de entenderse claramente que la dignidad no quiere decir que tuviesen derecho alguno en relación con la paz, con Dios, que se otorga de pura gracia, como señala Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, sino que dignos en razón de la aceptación del mensaje que proclamaban los evangelistas, ya que aceptando el mensaje del Evangelio se alcanza la paz con Dios. Esa paz de relación se convierte en paz de vida a causa de la acción y presencia permanente en el creyente, de quien es el Dios de paz. Romanos capítulo 15, versículo 33. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, en el nacido de nuevo, produce continuamente un aspecto de fruto del Espíritu, que es paz, como señala Gálatas capítulo 5 y versículo 22, ya que la paz de Dios se establece además como un escudo protector en torno al creyente, de manera que
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. También es la calma íntima que procede al hacerse vida en el creyente, quien es el Señor de paz. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 16, dice: Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Note que esa admirable paz de Dios, por más que se intente, no podrá medirse, ya que es una paz sobrenatural, más allá de cualquier pensamiento humano. Esa paz se establece en torno al corazón, de donde emana la vida, que incluye la calidad de vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y además, también el conocimiento. Romanos capítulo 1 y versículo 21. Y la voluntad. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 37. Y como no, los sentimientos. Filipenses capítulo 1 y versículo 7. Esto es, todo el ámbito de la vida del creyente se desarrolla en la paz de Dios. Además, un corazón custodiado por la paz producirá un carácter pacífico. Tampoco debe de olvidarse que solo puede comunicar paz quien vive lleno de paz. Juan capítulo 14 versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios que viene a aquel que cree protege también el pensamiento, guardando la mente para un modo correcto de pensar. Además, aleja la inquietud del pensamiento, ajustándolo al pensamiento de Dios. Isaías, capítulo 55 y los versículos 8 y 9, dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También impide que se produzca la inquietud ante aspectos que resulten incomprensibles. El Salmo 37 y los versículos 2 y 3 dice: Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. La paz mental es un asunto vital en la experiencia del creyente, como resultado de la perseverancia en Dios. Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente produce designios tendentes a la acción, ya que una mente custodiada por la paz de Dios conducirá a designio de paz. Las diferencias y conflictos entre cristianos se resuelven en la vivencia de la paz de Dios. Por tanto, una mente llena de paz solo genera pensamientos de paz. En el caso de que la casa, un día, no sea digna de la paz, es decir, no pueda disfrutarla porque no acepte el mensaje del Evangelio del Reino, no se le otorgarán las bendiciones de la paz. Los mensajeros saldrán de allí sin haber realizado un efecto bienhechor en aquella casa.
El mensajero del Evangelio ya no será para ellos un mensajero de paz, sino de juicio, por cuanto no han querido recibir al Salvador proclamado en el mensaje. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Además, quien no recibe bendición recibirá juicio. Juan capítulo 2 y los versículos 47 y 48 dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay todavía un aspecto importante en la instrucción de Jesús. La paz deseada para quienes son indignos retornará a los mensajeros del Evangelio, que sentirá paz en la misión cumplida y les dará consuelo ante la situación en que quedan quienes rechazan el mensaje del Evangelio de la gracia. Y voy concluyendo con esto. Estas instrucciones eran para esa misión en particular y no para todos los futuros viajes misioneros. Al cambiar las circunstancias también debían de cambiar los métodos. En una ocasión posterior, Jesús le dio instrucciones muy diferentes a los discípulos. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas capítulo 22 versículo 36. Y esto nos enseña a no sacar conclusiones generales basadas solo en un pasaje de la Escritura, sino escudriñarlas diligentemente antes de sacar muchas conclusiones. Amigo y amiga oyente, al cruzar el umbral de la puerta, los discípulos de Jesús traerían paz, ya que ellos anunciaban al príncipe de paz, esto es, a Jesucristo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, después de haber oído la palabra de Dios, si aún todavía no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesucristo, ¿a qué estás esperando? Es el momento. Ora conmigo una oración de fe si nunca antes la has hecho y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te confieso que hasta ahora, en lo más profundo de mi corazón, nunca he tenido paz, sino todo lo contrario, inquietud, desasosiego y muchas cosas más. Pero ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.